Muy buenos días. Gracias por considerar mi opinión y un gusto hablar con ustedes, sobre todo por este medio pues que tiene una llegada a muchas personas, ¿no? Exactamente. Nosotros queremos que de ninguna manera estas situaciones como la ocurrida en Buenos Aires se repitan, por ejemplo, en nuestro país. El domingo tenemos un clásico del fútbol peruano, pero de acuerdo a su experiencia y la labor que ha realizado hasta el momento en contra de las barras bravas, ¿cuál cree usted que es, diríamos, la medida clave que se tiene que implementar para evitar tragedias como esta, ¿no?, que nunca ocurren en nuestro país? Mira, el tema para mí en todo enfoque es buscar la coincidencia, ¿no? Y creo que en este caso pues a todos nos indigna lo que hemos visto por los medios, ¿no? A lo que ocurrió lamentablemente allá en Argentina. Entonces pero para encontrar esa coincidencia, esa visión compartida, primero tenemos que analizar bien el problema que tenemos que manejar, y es que se habla de la violencia en el fútbol y en realidad, lo he repetido muchas veces, no es la violencia en el fútbol, sino es la violencia que vivimos como sociedad, que en el fútbol se refleja con más fuerza, en el fútbol se nota más, porque el fútbol siempre tiene las cámaras, tiene la prensa, tiene la gente muy atenta a lo que está ocurriendo ahí. Entonces, si nosotros entendemos de que es la violencia que vivimos en general y que se manifiesta de una manera muy importante en el fútbol, también tenemos que entender de que el fútbol se convierte en una herramienta para la pacificación si nosotros lo manejamos bien. Pero ¿cómo se debe, don Walter, cómo se debe trabajar en el tema de seguridad dentro y fuera de los estadios para evitar justamente estos enfrentamientos que pueden causar muertes o lesiones graves? Sí, lo que estamos buscando ahora es el cambio de la conducta de las personas. Y las personas normalmente, nuestro comportamiento se rige porque se activa el instinto jala las emociones y después solamente en los que lo tienen entrenado se activa la razón. Y el fútbol tiene esto de que te mueve el instinto y la emoción de inmediato, y cuando es instinto y emoción negativo se termina en una conducta sumamente peligrosa para el resto de gente que va a disfrutar de un espectáculo de fútbol. ¿Qué hacer? Fíjate, la psicología, que de alguna manera en la práctica lo he aprendido, tiene un enfoque que es el enfoque conductista, y te dice que para atender esto tienes que trabajar en 3 grupos, en 3 bloques. El primero es reforzar las conductas buenas, ¿no? Decirle que si tu hijo hace algo bueno, felicitarlo, porque ese reconocimiento lo va a ayudar por la conducta buena. Y acá en ese día de la desgracia hemos visto 2 escenarios en los que la barra de Alianza Lima en Ecuador tuvo un comportamiento verdaderamente bueno, hay que reconocerlo. Los muchachos hicieron un esfuerzo para acompañar a su equipo, que es su familia, y tuvieron un comportamiento que hay que rescatar. Claro. Y en el otro lado, en Argentina, no fue así. No, después, pero el otro punto es llevarlos a la reflexión, ¿no? Hacerles entender que con las conductas malas van a terminar causando daño, van a terminar presos. Y la tercera es aplicar las sanciones, que es lo que se debería hacer en este caso, ahí en Argentina, las cámaras, identificar a los responsables y sancionarlos de una manera bastante dura. Claro, señor Oyarse, y no queremos en realidad que eso se repita en ninguna parte, en ningún encuentro deportivo, mucho menos en nuestro país. ¿Qué ha mejorado? Porque usted además ha llevado constantemente un mensaje de paz, de entendimiento, de que los encuentros deportivos sean eso, justamente, ¿no? El poder aceptar que determinado equipo ganó o perdió, pero que las familias puedan ir sin temor. Entonces, ¿qué se ha hecho bien en los últimos años desde la organización, el estadio, y qué se está haciendo en los denominados círculos o anillos de seguridad que se establecen cerca a los estadios, donde también se generan problemas? Mira, yo creo que el trabajo que se ha hecho en los estadios ha trabajado, ha dado buenos resultados, porque ya no hemos visto esos lamentables sucesos desde hace bastante tiempo. Creo que después de la muerte de Walter se mejoró mucho eso de ahí. El problema está en la violencia que se genera fuera de los estadios, que ya no corresponde, digamos, al trabajo que deben hacer los clubes deportivos, sino ya es un poco la conducta de la sociedad que se excusa en las camisetas para desplegar ese odio, para desplegar esas conductas que vienen más por causa de hogares
que son disfuncionales, ¿no? Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que trabajarse las barras, hay que convertirlas en las herramientas de la pacificación. Hay que agarrar a los líderes, hay que capacitarlos, hay que sacarlos adelante, porque los líderes tienen una potencia increíble. O sea, esos muchachos que tienen conductas violentas no le hacen caso a la policía, no le hacen caso a las autoridades, que dicho sea de paso están dando un pésimo ejemplo en los últimos tiempos, pero al líder sí lo siguen, lo respetan. Entonces lo que hay que hacer es capacitar a los líderes. Ahora, si me preguntas si el gobierno ha hecho algo a lo largo de mucho tiempo, creo que si tú llamas a los organismos encargados, ellos le preguntas qué plan de trabajo tienen y te vas a encontrar con la lamentable respuesta que no existe un plan de trabajo, simplemente que van, vigilan y si encuentran un delito lo sancionan, pero no hay un plan de trabajo preventivo, ¿no? Claro. Les recordamos, amigos oyentes y televidentes, que estamos conversando con el señor Walter Oyarce, padre del joven Walter Oyarce Domínguez, quien fue asesinado por un grupo de desadaptados en septiembre del 2011 en el Estadio Monumental del ATE, en un clásico entre Universitario y Alianza Lima. Don Walter, ¿usted cree que ha sido una medida efectiva, por ejemplo, que partidos de gran trascendencia, como el que se va a jugar el domingo en el Monumental, se disputen solamente con la barra del equipo local? O sea, ¿eso ha sido, cree usted, una medida eficaz o cree usted que simplemente es una de más que tienen que implementarse? Mira, mientras que no existe ese trabajo, no existe una concientización en la sociedad para poder evitar estas situaciones lamentables, creo que es una medida que lamentablemente tenemos que decir reduce el riesgo, ¿no? No lo anula totalmente, pero sí, porque incluso las barras de los equipos están enfrentadas por un tema de un mal manejo de liderazgo, ¿no? Entonces, si tú me dices que debe mantenerse hasta que no se haga un trabajo en la sociedad, yo creo que lamentablemente tenemos que ver esos partidos solamente con la barra del equipo que juega de local, con el sueño de mañana más tarde ver esos encuentros que habían hace muchos años, cuando era menor yo, hace muchos años en los que habían barras que, digamos, alentaban a sus equipos sin llegar a la violencia, ¿no? ¿Qué recomendación, qué mensaje le daría también a las familias? Porque muchas veces los encuentros deportivos que quieren ser vistos, eso, en familia, que los padres quieren llevar a sus hijos, que quieren participar de un espacio tan importante, no lo hacen por temor. Mira, tú sabes que a mí me ha ocurrido algo que ha sido bastante importante en el sentido de que yo he estado yendo a algunos partidos y me he encontrado con señoras que iban con sus menores hijos, ¿no? Hace poco estuve de visita en Santiago de Chile a mi hija y a mis nietas, y con mi yerno fuimos a ver un partido de Colo-Colo y también habían señoras que iban con sus menores hijos a disfrutar del fútbol. Y eso de ahí es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar que la gente que va a ver un espectáculo, a disfrutarlo, a divertirse, no se vean el riesgo, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que enfocarnos en crear una sociedad en la que podamos vivir y disfrutar la vida en paz, ¿no? Una última pregunta en 2 palabras, por favor, don Walter. La seguridad interna, ¿no?, en los partidos, o sea, la seguridad dentro del estadio. ¿Debe reforzarse la presencia policial? Porque se emplea mucho la seguridad privada, ¿cierto? La policía está fuera para evitar desmanes, pero dentro del estadio, ¿debe reforzarse, debe incrementarse la presencia policial? Mira, lo que pasa es que si tú desarrollas una estrategia para combatir la violencia, lo que deberíamos hacer es, digamos, en los estadios que tienen mucha concurrencia, vamos a decir, deberían haber cámaras que tengan la capacidad de identificar los rostros y personas sospechosas, inmediatamente pasar un filtro para saber si tienen antecedentes de violencia. Y si haces eso, la policía actuaría de una manera mucho más eficiente para evitar esto, ¿no? Pero indudablemente ahora como vivimos, y tener más policías en un ambiente donde hay bastantes personas incrementa la seguridad. Pero creo que al final tiene que ser efectivamente un plan, como dice. Un plan, una estrategia bien pensada que permita justamente que los encuentros deportivos sean disfrutados por todos. Don Walter Oyarce, muchas gracias por su tiempo aquí en La Rotativa del Aire. Muy buen día.
Muy buenos días a ustedes, muchas gracias y un mensaje para toda la gente que va a estar atento al partido del día domingo, que sea una demostración de los peruanos sí podemos convivir y disfrutar el fútbol en paz. Un abrazo y muchas gracias por considerar. Así es. Muchas gracias. Muy buenos días.